La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar una cordial bienvenida a la capacitación sobre derechos de los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables y mediación en materia laboral. Saludamos la presencia de doctora Rocío Játiva Morillo, directora de la Escuela Defensorial. PhD Catherine Muñoz Ubía, jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Estimados coordinadores, directores, compañeros y compañeras, señoras y señores, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional del Trabajador, la Escuela Defensorial ha organizado la capacitación virtual Derechos de los Trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables y mediación en materia laboral, con el objetivo de fomentar una cultura de aprendizaje continuo, desarrollo de habilidades y competencias, fortaleciendo el trabajo en equipo y reconociendo así la importancia de la labor de cada funcionario de la institución. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos las palabras de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, quien inaugurará el presente evento de formación. Muchas gracias, Ami. Buenos días con todas y con todos. Darles la más cordial bienvenida a este evento de capacitación. En nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, me complace darles la más cordial bienvenida a esta importante jornada de capacitación sobre derechos de los trabajadores pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Este espacio formativo está dirigido a nuestras defensoras y defensores públicos, quienes cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Contamos con el valioso acompañamiento y apoyo de la doctora Catherine Muñoz Ubía, jueza de la Sala Especializada en Materia Laboral de la Corte Nacional de Justicia, cuya destacada experiencia en este ámbito y su sensibilidad, sobre todo frente a las realidades de los grupos históricamente excluidos, nos permitirá fortalecer nuestras herramientas jurídicas y sobre todo humanas para una defensa más inclusiva y efectiva. Desde ya le agradezco a la doctora Catherine Muñoz, quien por su compromiso y quien nos ha acompañado no solamente hoy, sino en eventos anteriores. Agradezco a usted, doctora, por su compromiso y sobre todo su apoyo altruista con la Defensoría Pública. En un contexto marcado por profundas desigualdades, es esencial que profundicemos el conocimiento de los derechos laborales de quienes se enfrentan múltiples formas de discriminación. Esta capacitación responde justamente a ese objetivo y al compromiso permanente de la Escuela Defensorial con la formación continua y especializada de los defensores y defensoras públicas. No solo busca transmitir conocimientos, sino también transformar nuestras prácticas para consolidar una justicia verdaderamente accesible y equitativa. Les invito a todos quienes se han conectado ahora a participar activamente y aprovechar al máximo de esta valiosa oportunidad de aprendizaje y reflexión conjunta. Muchas gracias y bienvenidos a este evento. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Registrar de manera obligatoria su asistencia. Únicamente obtendrán el certificado quienes se registren de manera adecuada. El registro de asistencia se enviará a través de un link durante los últimos 15 minutos de esta jornada académica. Se solicita mantener encendidas sus cámaras y dejaremos las respuestas para el final. Pueden usar el chat o levantar la mano de Zoom. Reiteramos que no se debe utilizar el chat para el registro de asistencia. El día de hoy tenemos una primera jornada de 10 a 12 del día. Saludamos y damos la bienvenida a la doctora Catherine Muñoz Ubía. Antes de darle la palabra, me permito leer unas breves líneas de su hoja de vida. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas, PhD por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Santa María de Buenos Aires. Especialista superior en tributación y especialista superior y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Doctora en Jurisprudencia, abogada de los Tribunales de la República del Ecuador y licenciada en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador.
docente universitaria de pregrado en la Universidad de las Américas y la Universidad Internacional del Ecuador, docente universitaria de posgrado en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Universidad de Cuenca, Universidad de Loja, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y Universidad de Chimborazo. Actualmente desempeña funciones como jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenida, doctora, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Ricardo Morales Vela, defensor público, también a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública, y a todos ustedes que se han dado cita esta mañana para poder compartir este espacio académico con el fin de que podamos intercambiar experiencias. Para nosotros los jueces, y por eso quiero agradecer a la Defensoría Pública. Es un honor poder saber cuáles son las inquietudes de quienes son usuarios del sistema de justicia, entendiéndolo esto como un servicio público y además poder saber cuáles son todas esas inquietudes y nos han alertado precisamente en estos espacios las diferentes formas en que se interpretan muchas veces las normas laborales y eso ha permitido que la sala incluso salga tenga conocimiento de aquello y sea precisamente en la academia o en estos espacios académicos en los cuales haya podido tomar decisiones respecto a precedentes jurisprudenciales obligatorios y resoluciones con fuerza de ley, que muchas veces los jueces no las percibimos como ustedes que están en el día a día en las judicaturas laborales. Es por eso que para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana el tema respecto a los derechos laborales de los grupos de atención prioritaria. Y me voy a referir en este sentido a la Constitución de la República del Ecuador, que en el capítulo tercero se refiere a los derechos de los grupos de atención prioritaria. Dentro del título 2 tenemos derechos. Y en este sentido, vemos que nuestra Constitución, eh, que es novísima y además que en muchos países es muy apreciada, tiene un gran catálogo de derechos. Y la parte orgánica es la parte que hace efectiva el cumplimiento y reconocimiento de esos derechos. Por eso es importante considerar que se encuentran estos derechos de los grupos de atención prioritaria en este título que tiene que ver con los derechos del buen vivir, que es un capítulo, si bien es un capítulo distinto, así en la Constitución del 2008, esto tuvo su razón de ser porque en la Constitución de 1998, en cambio, se incluía al derecho del trabajo entre los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí estaban los derechos de los grupos vulnerables. El artículo 35, como ustedes pueden ver en la diapositiva, nos determina quiénes son aquellos que son considerados como grupos vulnerables. Y tenemos las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privativas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Y nos hace el llamado de atención para que nosotros sepamos que estos grupos de atención prioritaria deben recibir una atención, valga la redundancia, priorizada y especializada dentro de los ámbitos públicos y privados. Nos señala, la misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, el maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. Quiero ver, no sé si es que aquí en la conexión de la corte me va a permitir pasar un video. Permítame un momento. Sí, 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 sí. Como tenemos ciertas limitaciones, a veces no lo podemos hacer. Entonces, me voy a permitir compartir un video con ustedes. Lo que quiero ver es que esté con sonido nada más.
ver, aquí está. Agencias y grandes empresas y hazte el diseño web una forma de arte. No sé si ustedes pueden escuchar el sonido. Sí, se Sí, escucha. perfecto. Ya. Entonces, este video nos va a servir de introducción para nuestro tema. Perdónenme, voy a cerrar esta aplicación. Ya. Entonces, nuevamente regreso a las diapositivas para que podamos continuar con nuestra exposición. Listo. Entonces, aquí tenemos los grupos de atención prioritaria. ¿Qué es lo que nosotros debemos comprender respecto a estos grupos? Que estos grupos tienen situaciones particulares, entonces ver cuáles son aquellas con el fin de que se pueda alcanzar un equilibrio. Aristóteles decía que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si nosotros pensamos en una madre trabajadora que está embarazada frente a otra que no tiene esta condición, entonces a esa madre trabajadora le debemos conceder ciertos beneficios con el fin de alcanzar ese equilibrio. Si pensamos en un trabajador adolescente, el trabajador adolescente también debe tener circunstancias distintas para que alcance el equilibrio con el trabajador que no está en esta condición. O si pensamos en un adulto mayor. En este sentido, vamos a hablar de cada uno de ellos y cuáles son las circunstancias en las que se desenvuelven. Vamos a empezar en esta mañana con los adultos y adultas mayores. Y me he permitido también traer una serie de videos con el fin de que no sea tan pesada la exposición ni para ustedes ni para mí y podamos más bien compartir y dar opiniones al respecto. Los adultos mayores. Si bien el Código del Trabajo no establece una condición de edad, sí establece esta figura de la jubilación, que es la que la vamos a analizar en esta mañana. El artículo 37 de la Constitución, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva,
señala que el Estado debe prestar especial protección a las personas que tienen condición de doble vulnerabilidad. En esta sección primera encontramos a las adultas y los adultos mayores. El artículo 37 señala que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos, y entre ellos tenemos la jubilación universal. Se destaca entonces el reconocimiento explícito de los derechos de los adultos mayores a atención de salud y trabajo remunerado, a la jubilación, a la rebaja en servicios y además exenciones tributarias y acceso a la vivienda. La necesidad de mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores se hace necesaria porque vemos que al pasar los tiempos, la población envejece cada vez más, es decir, tenemos mayores expectativas de vida. Y el término vejez, si bien tiene diferentes conceptos que varían según la cultura, en algunas partes es sinónimo de experiencia, de respeto y sabiduría, en otras el término vejez viene relacionado con la desesperanza, la pérdida de oportunidades y problemas. En el Ecuador, el adulto mayor es la persona que tiene más de 65 años o más, y está en una etapa de crecimiento progresivo, producto de aquello tenemos cambios de comportamiento, pero también vemos que las tasas de natalidad en los tiempos actuales está disminuyendo, mientras que la esperanza de vida va aumentando. Las sociedades capitalistas, como las nuestras, asocian al trabajo como un medio de desempleo o, por otro lado, de explotación para estos grupos vulnerables. La labor se ha constituido eh, como un medio para que nosotros podamos en nuestra vida productiva laborar y que en algún momento de nuestra vida nosotros también podamos descansar. Y en este sentido que tengamos también ingresos. ¿A través de qué? De la jubilación. Además de que cuando se llega a cierta edad, es difícil asimilar esta realidad, y mucho más si la persona no ha sido educada, por ejemplo, para tener tiempo libre. Muchas veces nosotros, cuando trabajamos tanto, llega en un momento en que tenemos tiempo libre y no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando Chul Han nos habla de la sociedad del cansancio, que somos nosotros nuestros propios verdugos porque nos ponemos una serie de objetivos y logros que tenemos que cumplir y no pensamos en que también debe haber un momento y un espacio para poder descansar. Cuando tendremos una situación de discapacidad o incluso de muerte, es cuando nos hacemos la pregunta de por qué no disfrutamos más nuestro tiempo libre y no nos dedicamos todo el tiempo, aún ese tiempo libre, a trabajar. Entonces, hay muchas personas mayores, adultas mayores, que quieren seguir trabajando. Y también hay personas que conservan sus aptitudes en dichos aspectos para que continúen desarrollando estas actividades productivas. Estas pueden ser físicas o intelectuales. Y vemos que en sociedades de los países desarrollados, las personas adultas, eh, por su conocimiento y experiencia, son contratadas. El trabajo de los adultos mayores se presenta como una necesidad y como un desafío al futuro que debido a las necesidades económicas tienen que realizar una labor económica para tener ingresos y esto les pueda ayudar a su subsistencia. Ante lo cual nuestra Constitución le confiere la garantía para la protección de esos derechos. Ya vamos a ver más adelante respecto a la diapositiva que está expuesta sobre la jubilación patronal. Para que una persona, un adulto mayor, pueda acceder a un empleo remunerado sin que la edad se convierta en un obstáculo para ello, se necesita que la sociedad tenga conciencia. Porque este grupo de personas aún pueden cumplir un rol importante dentro de la sociedad y pueden tener gran potencial para contribuir al desarrollo de la misma. Doc, su audio. Ya,
Muchas gracias. Les decía, para que este grupo de personas aún puedan cumplir un rol importante dentro de la sociedad y ese potencial que ellos tienen contribuya al desarrollo de la misma, para que de esta manera mantengan su bienestar sin ser dependientes de otros, generando su propia fuente de ingresos y facilitando su autosuficiencia y para ello evitar la vulnerabilidad a a la pobreza. Entonces, vamos a ver que existen posibles soluciones. ¿Y cuáles serían las soluciones? Reformas al Código del Trabajo, que en virtud de la norma constitucional que nos ampara, se reconozca el trabajo remunerado de los adultos mayores en función de sus capacidades y de sus limitaciones. Toda empresa privada debería contar con un porcentaje entre sus trabajadores de personal de adultos mayores. La jornada de los adultos mayores, por ejemplo, podría ser reducida de 6 horas y también que siempre sea en horario matutino y vespertino, por ninguna razón que el adulto realice tareas en horas nocturnas. En cuanto a la remuneración, el adulto mayor podría tener como base la remuneración básica unificada en función de sus capacidades y, por supuesto, ganar una remuneración superior aplicando el principio de igual trabajo, igual remuneración. Y también relacionando un poco con el tema que ustedes verán sobre la mediación, la remuneración es, no puede mediarse el monto de la remuneración. Esta siempre debe respetar el límite mínimo que será la remuneración básica unificada. Ahora, el adulto mayor, por ejemplo, se podría establecer dentro del Código del Trabajo que haya laborado por más de 10 años para una misma empresa de manera continuada o interrumpida, acogerse a una jubilación especial si ha cumplido más de 75 años. Esto, luego de este periodo de valores, acogerse a esta norma. Y antes de ver la jubilación patronal, quiero nuevamente compartirles un video respecto a los adultos mayores. Cuidar a un abuelito de la tercera edad requiere de información y cariño, recordando que regularmente se trata de personas que tendrán episodios de enfermedad e incluso muchos de ellos tienen problemas visuales o auditivos, lo que los convierte en un grupo vulnerable. Siempre lo reitero, la inclusión es un derecho ciudadano, no es una condición exclusiva para un sector de la sociedad. Y me preguntaba sobre personas de tercera edad. En la medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidades. Nos cuesta más trabajo escuchar, oír, ver, caminar. Todos vamos ganando una condición discapacitante de cualquier edad, de cualquier género y de cualquier condición. Los abuelitos y personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna y a contar con servicios de salud. Lo que nos invita a pensar y a cambiar nuestra forma de entender las cosas es la responsabilidad que tiene el entorno para generar una discapacidad. O sea, a lo mejor los que estamos aquí presentes, todos traemos zapatos de colores diferentes, unos con tacones, pero podemos caminar. Pero una persona usuario de silla de ruedas no siempre puede transitar porque no tenemos las condiciones, no hay transporte accesible, no hay las rampas correctas. Entonces, esos cambios en el entorno a todos los niveles que implican cultura, formas de entender, formas de relacionarnos, es lo que tenemos que aprender para crear una cultura y una estructura social mucho más inclusiva, donde todos quepamos. Ser una persona de la tercera edad es parte de la vida de cualquier ser humano. Debe ser vista como un proceso natural con sus dificultades. Ya, muchas gracias. Ahora vuelvo nuevamente a las diapositivas. Gracias. Entonces, ahora vamos a entrar a este derecho
que, como les digo, en el Código del Trabajo no siempre la tiene un adulto mayor, sino aquel que ha cumplido 25 años de labor para el mismo empleador de manera continuada o interrumpida. Entonces, si estamos pensando, por ejemplo, en una persona que comenzó a laborar a los 18 años, a los 43 años se puede jubilar. Y también vamos a ver ahora que existen ciertas circunstancias que incluso se puede jubilar entre los 20 y 25 años. ¿Qué es la jubilación patronal? La jubilación patronal es una prestación económica que consiste en el pago mensual vitalicia más otros beneficios. ¿Cuáles son estos otros beneficios? La 13ª y 14ª pensiones jubilares en favor de los trabajadores que han cumplido el periodo de labor previsto en la ley, 25 años o más para un mismo empleador y que tiene como finalidad garantizar el sustento de las personas que han cumplido con una etapa de su vida en que han sido económicamente activos, asegurando de que de esta manera que pueda acceder a condiciones mínimas que le permitan llevar adelante su vida. Este derecho, el derecho a la jubilación, se entiende como como la facultad que tiene todo trabajador para descansar recibiendo una pensión. Como les decía, si ustedes leen esta obra que se llama La Sociedad del Cansancio, van a ver lo importante que es descansar. Descansar después de haber servido a la sociedad y contribuido al desarrollo de la misma durante largos años y por un transcurso de tiempo determinado en la ley. Este derecho, según nuestra normativa y constitucional nos señala, es un derecho intangible. ¿Qué quiere decir intangible? Que cuando se considere una norma posterior, esta no puede perjudicar a la anterior, que ya se entiende como un derecho adquirido. Y además, la jubilación patronal es imprescriptible. La puedo demandar en cualquier momento y es irrenunciable. Aunque el trabajador tenga la voluntad de negociar, por ejemplo, su monto de pensión jubilar mensual, no la puede hacer más abajo de los parámetros establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque es un derecho irrenunciable. Y además, en su mayoría es de tracto sucesivo, lo que permite al trabajador contar con los medios necesarios para su subsistencia. Desde la perspectiva de la legislación ecuatoriana, se evidencia que la jubilación es una institución que ha permanecido vigente en el Código del Trabajo desde 1938. Mire, nuestro código es de 1938 con algunas reformas. En el 2038 tendremos un código de 100 años, por lo que es necesario que este código tenga reformas inmediatas porque la sociedad ha ido avanzando. Entonces, esta figura o esta institución de la jubilación patronal ha permanecido vigente en nuestro ordenamiento jurídico a través de los tiempos y actualmente nosotros lo encontramos en el artículo 216 del Código del Trabajo como ese derecho que tienen los trabajadores para cobrar su jubilación patronal y que esta debe ser asumida por el empleador de acuerdo a las reglas establecidas en, en este artículo 216 del Código del Trabajo. También la Corte Nacional de Justicia señaló que la Corte Suprema de ese entonces, en 1989, señaló que en los casos en que el trabajador tuviera derecho a pedir la pensión jubilar de su empleador, el juez ordenará que dicha pensión se le pague a partir de la fecha en que terminó la relación laboral. Y en relación con el artículo 217, también tendrá que pagar hasta un año después de su fallecimiento a sus herederos. De esta forma, el reconocimiento también ha sido regulado por vía jurisprudencial respecto a la imprescriptibilidad del derecho de la jubilación patronal. No obstante, la protección normativa que había alcanzado el derecho de la jubilación en beneficio de los trabajadores que cumplieren con condiciones de tiempo establecidas en el Código del Trabajo, existe la norma o la institución de la jubilación patronal proporcional. ¿Y esto por qué se dio? Porque se despedía a los trabajadores a los 24 años, a los 23 años, y es por esto que se determinó que en el artículo 188, inciso séptimo,
que en el caso de que el trabajador hubiere trabajado entre 20 y 25 años y habría sido despedido intempestivamente, tiene derecho a la jubilación patronal proporcional. Las normas y principios mínimos respecto al reconocimiento de la jubilación patronal, que parte de los principios que están establecidos en la Constitución de la República, el principio del artículo 326, numeral 2, que señala que los derechos son irrenunciables y que yo les decía que es esa imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas que la ley ha concedido a través del derecho laboral. Es por esto que también en relación con el principio protector, cuando existe una norma laboral, esta no puede disminuir las condiciones más favorables en que puede hallarse el trabajador. En ese sentido, nosotros vamos a ver algunas cuestiones jurídicas en las cuales se calcula la jubilación porque aquella es más ventajosa al trabajador, aunque esté establecido en diferentes ordenamientos jurídicos. Si bien el artículo 635 del Código del Trabajo establece que las acciones laborales prescriben en 3 años a partir de la fecha de terminación de la relación laboral y ahora con las reformas del COGEP del 26 de julio del 2019 ya no se toma en cuenta la citación, sino la presentación en la demanda y 6 meses después para que pueda ser citada la parte demandada, la jubilación patronal es imprescriptible y es irrenunciable. Y también la jubilación patronal proporcional. Tiene estos elementos. Vamos a pensar, y tuvimos un juicio en la sala en que la relación laboral terminó en el año 2000, con acta de finiquito en la que se reconocía el despido y no se había pagado la jubilación patronal proporcional. En el 2016, el actor exige el pago de su jubilación patronal proporcional desde la fecha en que terminó la relación laboral y por la imprescriptibilidad de la misma, también se ordenó su pago. Es decir, no es solo para la jubilación patronal, sino también para la jubilación patronal proporcional, la aplicación de la imprescriptibilidad. Porque recordemos que el derecho adquirido del trabajador entre 20 y 25 años y que haya sido despedido intempestivamente no se puede desconocer. Pero hay este requisito adicional, que haya sido despedido intempestivamente. Por eso, lamentablemente, hay ciertas empresas que despiden a los trabajadores a los 18, 19 años. Es así que se paga la parte proporcional de la jubilación. Además, recordemos que otro de los principios que regulan el derecho del trabajo es el principio de progresividad. Es decir, que las normas que se consideren tienen que ser mayores a los derechos que ya ha adquirido el trabajador. Y ahí les quiero preguntar y la sala ya se ha pronunciado al respecto, ¿qué pasa si en una ordenanza judicial, una ordenanza municipal, perdón, se establece la pensión jubilar de $100? El contrato colectivo establece una pensión jubilar de $150 y el artículo 216 del Código del Trabajo, aplicado a la regla primera, determina una pensión jubilar de $130. Si nosotros tenemos tres elementos aquí, la ordenanza que fija la pensión de los jubiladores, de los jubilados de esa empresa en $100, el contrato colectivo en 150, y aplicada para ese trabajador el artículo 216, la regla primera, tiene $130. ¿Cuál le aplicaremos? ¿Qué cantidad le aplicaremos? Doctor Chanchay, si me puede ayudar, por favor, que lo estoy viendo. Wilson Chanchay, ¿cuál de estas tres normas usted considera debería aplicarse? Estimada doctora, buenos días y demás compañeros. Consideramos que debe ser la norma que establece el contrato colectivo, porque primero que un acuerdo de las partes suscrito entre los representantes del juzgado municipal y los trabajadores, que es una asociación legalmente constituida, y el acuerdo de las partes, ley para los contratantes según el Código Civil. En mi apreciación, doctora. Muchas gracias.
Entonces, en ese sentido, miren lo que ha hecho el doctor Chancay. El doctor Chancay ha utilizado el principio indubio pro operario. Esto quiere decir que existen tres normas jurídicas que deben ser aplicables para una misma situación. Y el doctor Chancay ha aplicado aquella que le es más favorable al trabajador en virtud de este principio indubio pro operario. Ahora, ya que les he explicado la jubilación patronal, que ya les decía que no solamente yo quiero estar hablando, le pregunto al doctor José Galarza. Doctor José Galarza, si usted puede leer la diapositiva, la primera pregunta, por favor, y responder, dar su respuesta. Creo que no me escucha el doctor José Galarza. Sí, buenos días con Ya, todos. siga, Me por pidió favor. que lea, disculpe, que estaba un poquito Sí. distraído con una causa que tengo a la mano. La Me decía la primera pregunta, pregunta, sí, la primera pregunta que está en la diapositiva, doctor, y si puede dar su respuesta. gracias. Le leo la primera pregunta. Si un trabajador es desvinculado por un visto bueno, cometió una falta grave en la empresa, pero tiene 26 años de servicio para el mismo empleador, ¿tiene derecho a la jubilación? Sí, doctora, porque los derechos del trabajador son irrenunciables, tiene más de 25 años y por lo tanto sí, para este servidor sí tiene derecho a la jubilación del 100%. Muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, el doctor nos ha dado la respuesta correcta. El artículo 216 del Código del Trabajo establece que el derecho a la jubilación patronal ampara al trabajador que haya laborado 25 años o más para el mismo empleador. Este derecho, como nos dice el doctor Galarza, es independiente a la forma de terminación de la relación laboral, porque este derecho, una vez cumplidos los requisitos del artículo 216, no caduca ni se extingue. Sin embargo, le voy a preguntar al doctor Castillo, Starman Castillo, que también lo veo aquí. Doctor, pero ¿qué pasaría si este trabajador ha laborado entre 20 y 25 años y su trabajo ha finalizado por visto bueno? ¿Tiene derecho a recibir la pensión jubilar? Buenos días. Tendría derecho a la jubilación proporcional. Ya, veamos qué nos dice el doctor Julio César Cisalima. Doctor, qué gusto verlo aquí y también nos vemos en los tribunales. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Sí, a ver, contestando, no, no tiene derecho al proporcional, porque las condiciones que establece el 188 en su tercer inciso establece de que debe haber dos condiciones, el despido y que tenga 20 años o más. En este caso, si terminó la relación por visto bueno, es una causa de terminación legal, no tiene derecho al proporcional de la jubilación patronal. Muchas gracias. Entonces, en el caso de que el trabajador, gracias doctor Cisalima, haya laborado entre 20 y 25 años y su contrato haya finalizado por visto bueno, no tiene derecho a recibir la jubilación patronal proporcional, porque la norma, el artículo 188 del Código del Trabajo, limita únicamente al despido intempestivo como terminación para acceder a este beneficio. Pero ahora le pregunto, a ver, veamos quién más está aquí que nos pueda ayudar. Doctor Güera, Fausto Güera, Fausto Güera, no nos escucha. El doctor Alex Romero, el, a ver, doctor Alex Romero, doctora María Soledad Tubón. Gracias, doctora. Doctora, pero ahora le hago otra pregunta. ¿Qué pasa si un trabajador presenta un visto bueno, él obtiene una resolución favorable para concluir las relaciones laborales con el empleador y él tiene entre 20 y 25 años? ¿Tiene derecho a recibir la jubilación patronal proporcional? Buenos días. Doctora, buenos ¿Me días. escucha mi doctora? Un fallo en el internet. ¿Puede repetirme la pregunta, doctora? Disculpe. Claro,
Claro, con mucho gusto. Un trabajador obtiene una resolución favorable para él porque presentó un visto bueno en contra del empleador. Le concedieron y por esta causa termina la relación laboral. Y él tiene su tiempo de servicios entre 20 y 25 años. ¿Tiene derecho a la jubilación patronal proporcional? Mi criterio, buenos días con todo, señora jueza, sí tiene derecho en este caso por cuanto el visto bueno le favorece a él. Caso contrario, podría incluso el empleador a fin de vulnerar derechos de jubilación dar causales para visto bueno y eso sería lesivo para los derechos del trabajador. Para mí sí lo tiene. Muy bien. Lo ha dicho muy bien la doctora Tubón porque precisamente el visto bueno, de acuerdo al artículo 191, tiene los mismos efectos del despido intempestivo. Y se podría dar la situación que dice la doctora Tubón. Solamente le deja de pagar las remuneraciones. Y si el trabajador se sentiría impedido de presentar un visto bueno entre 20 y 25 años, tendría que esperar hasta después de que cumpla 25 años para hacerse acreedor de la jubilación patronal. Muchas gracias, doctora. Tuvo muy acertada su respuesta. Conjunto Doctora de Angélica Jacome, por favor. Doctora Angélica Jacome, ¿está ahí? Doctor Steven Álvarez. O doctora Jimena Piñeiros, si está ahí. Ya. Por favor, doctora, ¿nos puede ayudar con la lectura de la segunda pregunta y responderla? Ya, doctor. Segunda pregunta, ¿qué ocurre con las obligaciones de la jubilación patronal en el caso de fallecimiento del empleador? Sí, parece que están prendidos dos dispositivos, entonces por eso lo escuchamos con eco. Sí, los compañeros de somos, porque tenemos aquí prendido la Sofía. Mm, ya, pero ¿qué pasa con la jubilación patronal en caso de fallecimiento del empleador? El empleador igual tiene que ser pagada por los herederos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la jubilación patronal, como ya sabemos, muchas gracias, doctora Piñeiros. Como sabemos, constituye un derecho que tiene el trabajador por haber cumplido el tiempo previsto en el Código del Trabajo. Y al ser un derecho del trabajador, por tanto, una obligación patronal, esta no se extingue en caso de muerte del empleador. En efecto, como la doctora Piñero lo señaló, la normativa de nuestro país dispone que en el acervo hereditario se encuentran tanto los activos como los pasivos y por lo tanto, esta obligación patronal se transmitiría en el caso en que el empleador sea una persona natural a sus herederos, como bien lo señaló la doctora Piñeiros. En el caso de que el empleador sea una persona jurídica, nada tiene que ver el fallecimiento del representante legal con la extinción de la obligación, ya que quien asume las obligaciones es la compañía o entidad. Veamos. Doctora Jenny Mateo, no sé si nos escucha. Doctor Enríquez, Luis Enríquez. Sí, sí, Doctor, buenos días. Sí, buenos buenos días. días. Por favor, ¿nos puede ayudar con la tercera pregunta que está en la diapositiva, dando lectura y dando respuesta también? Ya. La pregunta, ¿qué ocurre cuando un empleado fallece antes de la terminación del contrato de trabajo y tiene 35 años de servicio para un mismo empleador? ¿Ya? A ver, sí, aquí estamos primeramente hablando del fallecimiento y con un trabajador con 35 años de servicio. Aquí ya corresponde el beneficio de la jubilación, ¿sí? Obviamente, y esto tiene que ser reclamado por los herederos del trabajador. ¿Ya? ¿Alguien que tenga una pregunta, una respuesta distinta, por favor, si es que puede levantar su mano?
Es un trabajador que fallece antes de la terminación del contrato de trabajo. Buenos días, doctora. Doctora, siga, por favor. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. No, no tiene derecho porque si leemos la pregunta, dice claramente que el contrato todavía tenía vigencia. Él seguía, tenía, su calidad era trabajador, mas no, todavía no tenía declarado el tema de la jubilación patronal. Entonces no tendría el derecho. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, como lo dice la doctora Torres, la jubilación patronal es un derecho del trabajador que ha cumplido los requisitos para ello y para que efectivamente un trabajador pueda acceder a este beneficio, en primer lugar, debe darse por terminada la relación laboral y automáticamente, como dice la doctora Torres, adquiere esta condición de jubilado. En el caso de que la persona se encuentre activa, se encuentre trabajando y no haya finalizado su relación laboral antes de la muerte, la compañía, la empresa, el empleador no está en la obligación de pagar la jubilación patronal a sus deudos, ya que nunca tuvo esta calidad de jubilado, que es la característica esencial para acceder a la jubilación patronal. Doctor Tenesac, Tenemasa, perdón. Doctor Tenemasa, ¿puede ayudarnos con la pregunta número 4 y darnos respuesta, por favor? Un gusto, doctora. Buenos días a Muchas todos. gracias. Buenos La días. pregunta, ¿qué ocurre cuando un jubilado patronal fallece? Bajo esta interrogante, mi respuesta sería la siguiente, que específicamente si la persona que estaba recibiendo la pensión jubilar fallece, únicamente aquí los deudos tendrán que reclamar su derecho de la jubilación por un año más que establece la norma del Código de Trabajo. Muchas gracias. Gracias. Doctora, Entonces, buenos días. ¿sí? Doctora, buenos días. Teo Bando. Doctora, me Doctor Obando, preocupa el diga. tema referente a que si no se ha realizado el trámite de jubilación, por así decir, no estaríamos cayendo en una condición de formalidades. Ya, a ver, Y entiendo lo que usted me porque, quiere perdón, doctora, decir. porque no Sí, sí, dejamos de considerar que son derechos adquiridos y no ya. deja, y a mi criterio vendría un punto que él, que se extingue, claro, se extingue con la muerte, se terminó una relación laboral, pero a mi criterio ya se generaron derechos y en los que constitucionalmente yo creo que deberían pararse esas circunstancias, o a mi criterio hasta plantearse una reforma respecto a ese tipo de circunstancias, porque consideraría que vulnera un derecho. Gracias, doctor. Ya. Vamos a pensar, muchas gracias, doctor Obando, porque aquí hay dos situaciones y entiendo lo que me quiere decir el doctor Obando. Vamos con la primera situación, que es la que nosotros vimos, ¿no es cierto? Dice, el trabajador estaba laborando. Por ejemplo, yo tengo en la función judicial 31 años de servicio. Vamos a pensar que después de unos años, mientras estoy laborando, he fallecido. Pero nunca tuve ese deseo de jubilarme y por eso nunca renuncié a la empresa o terminé la relación laboral por otras circunstancias, no pedí el desahucio, es decir, yo estaba activamente laborando. Diferente a lo que nos señala el doctor Tenemasa. Y ahí viene tal vez lo que el doctor Obando también nos señala. Vamos a pensar, en cambio, que ya terminó la relación laboral y tuvo 35 años de servicio y no se le había pagado. ¿Tienen los herederos derecho a reclamarlo? Y el doctor Tenemasa, cuando nos hablaba de los herederos, nos decía sí. ¿Por qué? Porque ya se habían cumplido los requisitos para aquello. Y si eh, terminó la relación laboral y fallece después del jubilado, por supuesto que los herederos pueden demandar, pero ¿por cuánto van a recibir? Por este tiempo que dejó de percibir la pensión jubilar desde que terminó la relación laboral hasta que falleció y un año después. Entonces, ahí sí habría este límite. ¿Qué nos da el límite? Más bien la fecha de fallecimiento para que hasta un año después se pueda entregar a los herederos. Por eso, también hay casos en los cuales ya se ha planteado la demanda por jubilación patronal y en el transcurso de la demanda fallece el actor. Entonces sus herederos continúan con el proceso y lo que le correspondía recibir al trabajador fallecido, reciben ellos, pero considerando como límite un año después de la fecha de su fallecimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? También que se cumplan estos requisitos. Y por eso
les decía qué ocurre, ¿no? Cuando el fallecido fallece, cuando el jubilado fallece, perdón. También el, esto no va a ser parte de esta exposición, sino parte de la jubilación patronal, pero me gustaría señalarles que el Código del Trabajo también, si bien dispone la obligación del empleador de pagar una pensión mensual vitalicia, y no tiene la obligación de pagar un fondo global, la figura del fondo global es un caso excepcional en que el trabajador solicita el pago de este al empleador y el empleador puede aceptarlo o negarlo. Depende también de la liquidez de su compañía, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Que siempre exista acuerdo de las partes para pagarse este fondo global. Que este fondo global se puede pagar en cuotas, entendiéndose que pueden ser, no pueden ser diferidas por mucho tiempo, pero no cabría la aplicación de intereses a esas cuotas, porque es el pago de un fondo global y se toma en cuenta que el cálculo de la pensión jubilar mensual con la expectativa de vida de acuerdo a las disposiciones que nosotros encontramos en los acuerdos ministeriales del Código del Ministerio del Trabajo. Entonces, el pago de la jubilación patronal se la puede cancelar en cuotas a través del Fondo Global siempre que exista acuerdo entre el trabajador y el ex trabajador. Como ustedes van a ver mediación también, ¿qué podemos mediar? Este pago, pero ¿qué no podemos mediar? La cantidad. No podemos renunciar a lo que legalmente nos corresponde porque los trabajadores tienen derechos irrenunciables y se le debe pagar la totalidad del valor en razón de lo que dispone el artículo 216 del Código del Trabajo. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Veamos. Doctor Ángel Alvarado, ¿nos puede leer la primera pregunta de la diapositiva y respondernos, por favor? Doctor Alvarado, ¿me escuchó? Creo que no me escucha el doctor Alvarado. Eh, Luis Espín, Luis, nos volvemos a encontrar en este espacio. Por favor, Luis, ¿puede leer la primera pregunta y responderla? Muchas gracias. La primera que está en la diapositiva. ¿Sí me escuchan? Doctora, ¿me están escuchando? Sí, se lo Buenas escuchaba. tardes, lo escucho. Sí. Entonces, doctor Sí, dime. Tenemasa, le pido a usted que nuevamente me pueda ayudar, porque no tengo la suerte con sus compañeros. Gracias, doctora. La primera Gracias. pregunta dice, ¿qué ocurre con la jubilación patronal cuando se produce la terminación del contrato? Bajo este interrogante no me queda muy clara la inquietud, pero le voy a Ya. responder bajo mi criterio. Y- 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 Se si entiende quiere, le que aclaro, doctor Tenemasa, ¿qué pasa cuando por cualquiera de las causas que están establecidas en el artículo 169 se termina la relación laboral? sí, justamente a eso iba, doctora. Yo entiendo que justamente había una relación laboral, patrón trabajador, se termina la relación laboral, pero ya cumplió 20 años hacia adelante, si es que hubiera alguna situación de alguna figura de visto bueno o despido intempestivo, tendrá derecho a la jubilación y si ha cumplido los 25 años hacia adelante, puede recurrir a su terminación laboral por acuerdo entre las partes para acogerse a lo que es la jubilación patronal y empezar a cobrar ya sus remuneraciones de dicha pensión jubilar. Ese sería mi criterio, doctor. Muchas gracias. Entonces, el derecho a la jubilación patronal ampara al trabajador que haya laborado 25 años o más para el mismo empleador de forma continuada o interrumpida. Aquí sí no nos interesa, independientemente de la forma como terminó la relación laboral. Puede ser que terminó por visto bueno, puede ser que terminó por caso fortuito o fuerza mayor, puede ser que terminó por acuerdo de las partes. Esta circunstancia ya es diferente. Doctor Soledispa o Cisalema, por favor, si está por ahí. Doctor Sánchez,
No. La doctora Mariuxi Díaz nos puede ayudar, por favor, con la segunda pregunta. Doctora Carla Moreno, ¿se nos puede ayudar con la segunda pregunta, por favor? Dice, hola, Sí, siga, por favor. deberían incluirse las bonificaciones de carácter extraordinario para efectos del cálculo de la jubilación patronal. Vamos a pensar en el artículo 95, doctora, que nos señala cuál se debe considerar como remuneración. Entonces, si existen bonificaciones de carácter extraordinario que se pagan una vez al año, ¿se debe considerar para el cálculo de la jubilación? No lo escucho a la doctora. La doctora Tubón tiene levantada su mano. Doctora, Dígame, doctor. muchas gracias, buenos días. Les saluda René Mazón Zurita. Yo creo que sí tiene derecho a la pensión mensual, 13ª y 14ª remuneración que se tiene que hacer en global el cálculo. Ya, muy bien. Cuando nosotros percibimos una pensión jubilar mensual, también tenemos derecho a las pensiones jubilares adicionales, que son la 13ª pensión jubilar y la 14ª pensión jubilar. Pero cuando vamos a hacer el cálculo, tenemos estas bonificaciones de carácter extraordinario. ¿Forman o no parte de la remuneración para el cálculo de la pensión? Sí, Y nos estaba levantando la mano la doctora Tubón. Estas bonificaciones que se reciben una vez al año o dos veces al año, ¿se consideran como parte de la remuneración? ¿O alguien que quiera contestar si puede levantar la mano? Mi doctora, en este caso yo pienso que si son constantes, es decir, todos los años se entregan este tipo de ingresos y son permanentes para todos los trabajadores, deben ser considerados. ¿Ya? ¿Alguien que tenga otra opinión? Doctor Tenemasa, por favor. Doctora, muy amable. Yo considero que no y le voy a dar el por qué. Porque específicamente para el cálculo de la pensión jubilar se saca un promedio de los 5 últimos años de las remuneraciones percibidas, las mejores remuneraciones. Pero, y bueno, ahí hay una regla que se utiliza para sacar el cálculo de la jubilación patronal. Pero a lo que voy yo es que específicamente que también luego de recibir la pensión se tome en consideración que también se pagan estos extraordinarios como pensiones en lo posterior. Entonces, para mí no entraría tampoco, por ejemplo, los fondos de reserva. Lo que sí entraría como algo adicional para los cálculos, específicamente aquellas remuneraciones que sí se lo aglobaron, por ejemplo, yo qué sé, horas extras, horas extraordinarias, todos estos rubros diferentes que sí se recibieron durante la relación laboral y que fueron remuneraciones que se constataron que se recibían de forma permanente también dentro de sus ingresos económicos mensuales. Ese es mi criterio, doctora. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Qué es la pensión jubilar? Sustituye o reemplaza a una parte del sueldo normal que percibía el trabajador antes de jubilarse. Y por lo tanto, estos bonos entregados por el empleador que tienen el carácter de extraordinario y consecuentemente son diferentes al estipendio normal que tenía el trabajador mientras laboraba, de ninguna manera pueden considerarse para la jubilación patronal. El artículo 95 hace referencia a los cálculos y ahí nos dice que todo lo que el trabajador hubiere percibido de manera normal en la empresa se considera como remuneración, los trabajos ordinarios, extraordinarios, suplementarios. Y bien lo dijo el doctor Tenemasa, y los fondos de reserva no forman parte de la remuneración. Forman parte para el cálculo de la pensión jubilar, pero en la regla primera dice que se deben agregar y en el numeral cuarto dice que se deben descontar. Entonces, es por eso que por lo general no lo utilizamos para el cálculo de aquello. Doctora Burneo. Doctora, muy buenos días. Tengo una consulta ahí. Para efectos del cálculo correspondiente para la jubilación patronal, los juzgadores, ¿qué deben tomar en consideración? ¿El rol de pago como tal o pueden remitirse a las planillas, a las planillas de los últimos 5 años de los sueldos declarados a la Seguridad Social, tomando en consideración que a veces hay meses en que los empleadores realizan como un ajuste de sueldo?
Entonces había un juez que me decía que no se toma en consideración el ajuste, simplemente el primer sueldo, porque el ajuste no se constituía parte del sueldo y él me decía, no, yo necesito los roles de pagos e incluso solicitó como prueba para mejor resolver roles de pagos, pero yo le decía, no le presenté los roles de pagos porque el trabajador no los poseía consigo, porque son muy pocos los empleadores que les extienden mes a mes y guardar de los últimos 5 años bastante complicado y complejo. Pero era por este tema las diferencias que había entre los sueldos mes a mes, porque había unas declaraciones que a veces les completan por tema de jornada extraordinaria, suplementaria y comisiones, etcétera, esas cosas. Esa, doctora, era mi duda. Bueno, yo tengo que decir, doctora Burneo, que estoy completamente de acuerdo con usted, porque esos ajustes se dan en razón de los rubros que usted los ha señalado. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el juez? Tomar en cuenta los aportes mensuales que constan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para hacer el cálculo de la jubilación patronal. No entiendo por qué exigió los roles de pago si realmente no había controversia. Yo supongo que no había controversia porque si usted como parte actora está presentando el- lo- el- los aportes del IES, que es el mismo empleador que ha pagado, entonces esas son las remuneraciones. Tenía que aplicarlas. Coincido plenamente con usted. Y doctora, aprovecho, doctora Burneo, si usted nos puede ayudar con la tercera pregunta. A ver, dice, cuando un jubilado patronal está recibiendo su pensión mensual, ¿puede solicitar al empleador la entrega de un fondo global para finiquitar las obligaciones futuras? ¿Qué considera usted? Yo diría que no existe impedimento legal para que así lo haga. Únicamente tendría que hacerse una reliquidación, me imagino, de los valores que ya le han sido consignados hasta la fecha y solicitarse, pues, el pago correspondiente conforme al acuerdo entre las partes. Muchas gracias, doctora Borneo. Efectivamente, tal cual le señala la doctora, si el jubilado solicita el pago del Fondo Global y el empleador acepta, se debe hacer un nuevo cálculo, como le señala la doctora, para determinar el valor que se debe hacer por los pagos futuros, tomando en cuenta la expectativa de vida del jubilado y estos acuerdos ministeriales del que le señalaba. Esa entrega de fondo global sustituye a los pagos futuros y con esto se finiquitan las obligaciones pendientes por parte del empleador. Ahora vamos a ver otro grupo que también se considera como vulnerable en materia laboral. En la sección segunda, en que se denomina jóvenes, está, está el artículo 39 y nos señala que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos y en particular en los espacios del poder público. El Estado se obliga a reconocer a los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del país y garantizará en la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, el tiempo libre, la libertad de expresión y asociación. Dice que el Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la formación de habilidades de emprendimiento. Si bien este artículo no es así tan detallado, pero establece que el Estado debe garantizar, entre otras cuestiones, la incorporación de los jóvenes al trabajo. Pero aquí tenemos una realidad y es la tasa de desempleo que existe para nuestros jóvenes. La tasa de desempleo juvenil es aproximadamente del 40% y es casi 10 veces más alta que la tasa promedio nacional, que se ubica más o menos en un 4%. De 300,000 personas en el Ecuador que buscan trabajo, más o menos 117,000 son jóvenes, entre 15 y 24 años de edad. Y nosotros vamos a encontrar estadísticas actualizadas en las páginas del INEC. El 80% de quienes buscan empleo son jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Recordemos que se considera una persona
oficialmente desempleada cuando tiene más de 15 años y cumple con dos características. No tuvo empleo la semana pasada y está disponible para trabajar. Buscó un trabajo o realizó todas las gestiones para conseguir un empleo y no lo ha conseguido en las 4 semanas anteriores. Y vemos que nuestros jóvenes realizan estudios, ahora tienen muchos estudios universitarios y postuniversitarios, o salen del país. Y cuando regresan al país, se ven frustradas sus posibilidades por falta de acceso al empleo. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de jóvenes? Tratar de emprender, pero sus ingresos van entre 100 y $500 al mes que no les alcanzan ni siquiera para solventar los gastos. Y además, esto es triste, ¿por qué? Porque para las mujeres, para nosotras las mujeres entre 18 y 36 años, es un 70% de posibilidades que no podamos encontrar empleo. ¿Y por qué? Porque estamos justamente en esa edad reproductiva. Entonces nos vamos a quedar aquí respecto a los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede también? Vamos a pensar en un número de 7,000 aplicaciones que se recibían antes del 2000, ahora se reciben más de 40,000. Las ofertas laborales, en cambio, oscilan entre 4,000. Y ahora que podemos también acceder a través de las plataformas digitales para conseguir empleo, la situación económica y el recorte de puestos de trabajo en la burocracia hace que los jóvenes sean los más perjudicados. Ahora tenemos otro grupo vulnerable. Y este grupo, bien, está dado por la movilidad humana. El artículo 40 de la Constitución reconoce a las personas el derecho a migrar y no se identifica ni se considera ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hemos tenido algunos juicios en los cuales a los trabajadores extranjeros les han obligado a renunciar o a recibir indemnizaciones que no les corresponden, amenazándoles de que les van a denunciar porque no tienen regular su condición migratoria. Recordemos que el derecho del trabajo es territorial y abarca para todos quienes nos encontramos en el Ecuador. Los derechos laborales son tanto para los nacionales como para los extranjeros. Esta situación o condición migratoria nada tiene que ver con el derecho al que tienen las personas que han ingresado en el Ecuador. La región andina, y especialmente el Ecuador, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por tener fuertes dinámicas migratorias. En estas 2 décadas se evidencia que en la región ha aumentado el flujo migratorio. Y las migraciones internacionales se han convertido en un asunto de prioridad para los gobiernos y para los organismos internacionales. Tomando en cuenta que el Ecuador incorpora el tema migratorio en su agenda gubernamental y también es una política de Estado, es importante que consideremos a las personas que migran dentro de esto que nosotros conocemos como el buen vivir, como el summa causai, como un eje articulador de la política. Se buscan ampliar los derechos, socializar la democracia, reconocer la ciudadanía universal y la libre movilidad de las personas dentro de los territorios. Tomando en cuenta que el Ecuador es un caso inherente de estudio porque los aumentos migratorios han llegado al país y que responde a una política de libre movilidad, es importante que el Ecuador también, que es atractivo por su economía dolarizada, tenga dentro de sus políticas públicas contemplados los derechos del trabajo que garantizan a las personas extranjeras y que laboran en el Ecuador. Ahora me voy a referir a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, que este es un tema interesante. ¿Por qué? Porque vemos en el artículo 43 que el Estado garantiza a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia algunos derechos.
a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. Y yo quiero decirles que nosotros no les discriminamos. Es el mismo legislador quien ha puesto en una situación de discriminación a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y alguna vez, cuando fui presidenta de la sala laboral y acudí a la mesa de justicia laboral en la asamblea, les señalaba este asunto. Y vamos a ver por qué. Si bien vemos que el, el, el embarazo está protegido durante 12 semanas porque toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración por el nacimiento de su hijo y en caso de partos múltiples se extiende a 10 días adicionales y el empleador no puede terminar o reemplazar a la trabajadora durante ese periodo y tampoco en el periodo de lactancia con la prohibición de que no se pueden terminar las relaciones laborales de manera unilateral. Vemos que también la Constitución reconoce los derechos reproductivos y también los derechos al cuidado del recién nacido. El Código del Trabajo, con las reformas que vimos, que hemos visto en la ineficacia del despido, si bien suena bien que las trabajadoras quieran reintegrarse en caso de que hayan sufrido un despido, en los 15 años que soy jueza laboral he visto un solo caso en que una trabajadora ha dicho, yo sí quiero reintegrar. Y esto fue porque el acto vino de Quito y la trabajadora estaba en sucumbíos. Pero de ahí ninguna. Todas las trabajadoras han preferido la indemnización de 12 meses. Mientras todos los trabajadores tienen derecho a presentar sus acciones en 3 años para que no prescriban, las trabajadoras de este grupo tienen solamente 30 días, porque si no, la acción caduca. Miren la diferencia entre 30 días y 3 años. Y encima de aquello, estas trabajadoras tienen que seguir dos procedimientos. El procedimiento sumario con términos reducidos para que se declare la ineficacia del despido y en caso de que les deban haberes laborales, otro procedimiento, un sumario normal. Mientras que el resto de trabajadores en un solo procedimiento puede exigir todas las indemnizaciones y haberes que le corresponden. Así que esta figura de la ineficacia del despido a mí me parece atentatoria. ¿Y cuándo sufren discriminación las mujeres? Por ejemplo, cuando no se es contratada por ser mujer, por estar en esta edad reproductiva entre 18 y 36 años aproximadamente, y también sufren una discriminación indirecta. Vamos a pensar que la doctora Burneo y el doctor Tenemasa hacen exactamente el mismo trabajo, pero se les da una denominación diferente. Al doctor Tenemasa se le da de asesor y a la doctora Burneo se le da de asistente. Si bien hacen el mismo trabajo, se discrimina a la mujer de manera indirecta, dándole una denominación diferente. O también se puede discriminar por asociación. No se le contrata a la mujer por ser madre de una persona con discapacidad. O una multidiscriminación. No se la contrata por ser mujer, indígena o adulta mayor. Que estas circunstancias copulativas harían casi imposible que una mujer tenga acceso al trabajo. Y respecto al trabajo de los adolescentes, recordemos que los adolescentes pueden trabajar a partir de los 15 años, ellos pueden demandar de manera directa, ellos cobran su remuneración, tienen una jornada de trabajo menor de 6 horas y existen ciertos trabajos que son prohibidos. Con respecto a las personas con discapacidad, se protegen a 3 grupos. Al trabajador con discapacidad, a la persona que tiene a su cargo la manutención de una persona con discapacidad y al trabajador sustituto. Miren que los 3 son diferentes. Y la Corte Nacional de Justicia ha señalado que no es necesario que el empleador conozca de la situación de discapacidad de su trabajador para eximir de su responsabilidad de las indemnizaciones. Por eso también a través de la jurisprudencia nosotros les hemos dicho a los empleadores que tienen que hacer actualizaciones periódicas de los registros de sus trabajadores para conocer estas circunstancias. En la Ley Orgánica de Discapacidades, como ustedes saben, la remuneración se contempla como 18 meses de la mejor remuneración para la indemnización. Y además
es necesario señalar que todos en algún momento tenemos una condición discapacitante. Y también mientras van avanzando los años, vamos perdiendo nuestras habilidades y no podemos hacer lo que hacíamos antes. Es decir, debemos identificarnos con las personas en esta situación de discapacidad. Ahora, respecto a las personas con enfermedades catastróficas, y también que los empleadores han dicho que saben que el trabajador tenía una enfermedad, pero que esta enfermedad no le iba a producir una condición de discapacidad o desconocían la enfermedad catastrófica. Cuando una persona es despedida por alguna enfermedad o por esta condición de discapacidad a la que le llevó esta enfermedad, también tiene que ser indemnizada. Ahora, respecto a las conclusiones, para terminar, tenemos que en el caso de los adultos mayores deberían agregarse los derechos para que puedan acceder a una jubilación, también lo que nos decía nuestro compañero. A lo mejor también considerar el tiempo de trabajo con el fin de que sus herederos puedan tener un bono después de que su padre ha prestado largos años de vida para el desarrollo de esta empresa y de la sociedad. Las mujeres embarazadas están protegidas, los niños, niñas y adolescentes también gozan de derechos, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades catastróficas. Esto es lo que yo les quería compartir la mañana de hoy. Quedo atenta a si tienen alguna pregunta. Si es que alguien Muchas gracias, quiere doctora. levantar la mano. Ya. Veamos si es que hay alguna en la... Doctor Tenemasa, dígame, por favor. Muy amable, doctora. Muchas gracias por su valiosa ponencia y nos queda realmente muy nutrido nuestros conocimientos en materia laboral. Mi pregunta es la siguiente. Para el tema de jubilación, muchas empresas, ¿qué suelen hacer cuando ya se aproxima a cerca de los 20 años para poder ser beneficiarios de una jubilación parcial, cuando de pronto existe un despido intempestivo? Señora. La, la pregunta es la siguiente. Hay empleadores que de pronto, digamos, a los 15 años le hacen firmar una renuncia, acuerdo entre las partes, hacen un acta de finiquito, liquidación, pero nunca existe un espacio de separación en la relación laboral. Hoy, 30 de marzo, despide, 1 de abril, otra vez ingresa. Y así una secuencia de esta naturaleza. ¿Cómo lo considerarían ustedes? ¿Habrá una interrupción en la relación laboral? Bajo mi criterio, no, porque realmente ahí se ve que existe alguna situación de relación laboral continua y permanente, porque nunca va a hacerse de ninguna naturaleza. Yo quisiera saber su conocimiento, mi doctora. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. ¿Qué se considera en estos casos que el doctor nos señala? Que la relación laboral fue continua. ¿Por qué? Porque si bien ha habido actas de finiquito, no ha habido interrupción en el tiempo. Entonces, la relación laboral fue continua. Y puede ser que 1 mes o 2 meses haya esa interrupción. Recuerden que mientras cumpla los 25 años, puede ser esta continua o interrumpida. ¿Qué pasa también en la realidad? El doctor Tendemasa nos dice de estas estrategias, digámoslo así, que tienen los empleadores. Les afilian, por ejemplo, vamos a hablar de un holding y les afilian 3 años a una empresa, 4 años a otra, 5 años a otra. ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que la relación fue con el mismo empleador? Con el certificado de la Superintendencia de Compañías, vamos a ver que los nombres se repiten generalmente. Entonces, el presidente, luego es gerente, y así en las diferentes compañías. Muchas veces el trabajador ni siquiera se mueve de su puesto de trabajo y hace las mismas actividades siempre. Primero, nosotros tenemos que demandar a todas las compañías. Segundo, nosotros tenemos que tener la certificación de todas aquellas respecto a sus socios y también nosotros esto podemos, a más de la prueba documental, acreditarla con prueba testimonial para señalar que ha laborado para el mismo empleador durante 25 años o más. Doctor Portero, dígame, por favor. Buenos días. Sí, dígame, doctora. Yo tengo una consulta que le sucedió a una persona muy cercana a mí y es la siguiente. Esta persona fue jubilada
no sé si esa es la palabra adecuada, o liquidada con ¿Ya? todos sus derechos por aproximadamente 15 años. Ujú. Y la persona le volvió a recontratar. Y ahora la pregunta es, ¿tiene derecho a jubilación patronal? Por supuesto. Sí, los 15 años sumamos al tiempo que ya está laborando y este supera los 25 años o más, tiene derecho a la jubilación patronal. Es el único requisito. ¿Y se le vuelve a hacer una reliquidación? Y cuando termine la relación laboral, por supuesto que se vuelve a hacer una liquidación y que se hará deducir lo que ya recibió en la liquidación primera. Muchas gracias. A ver, aquí veo que el doctor Obando me dice, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. En relación a las vacaciones, en varias instituciones públicas se están acumulando los días de descanso obligatorio y feriados dentro de las vacaciones. A mi criterio, es una violación a los derechos constitucionales. Lamentablemente, no hay diferencia en cuanto a los días de descanso obligatorio y feriado. Los trabajadores tienen 15 días de vacaciones, incluyendo sábados, domingos y feriado. Los servidores públicos tenemos 30 días, también nos incluyen sábado, domingo y feriado. Entonces, la ley está así y no se podrían deducir. En otras legislaciones sí pasa eso y se cuentan solo los días laborables, que sería lo justo, ¿no? Para todos. Sí, doctor Cisa Lima, ¿usted me quería hacer alguna pregunta? No, dice que ya ha salido. Ya. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Doctora Doctora, Borneo, por favor. muchas gracias. Doctora, em, cuando se demanda jubilación patronal a una compañía, ¿qué criterio le merece a usted demandar también como obligado subsidiario, en este caso al gerente, o al presidente de la compañía por sus propios derechos? Ya. Yo, si fuera abogada, demandaría al gerente general por los derechos que representa y por sus propios derechos. Sí lo puede hacer, doctora Borneo. Sí, precisamente ese es el criterio que nosotros mantenemos para el tema de las demandas. Siempre, pero el tema era por el derecho de la jubilación patronal, que ya es un derecho que se extiende por varios años hasta la muerte precisamente del trabajador. Entonces, por eso era mi duda. Sí, y además por eso yo le decía a mi hermano, ¿no? Porque en algún momento mi hermano me decía, me quieren nombrar gerente general. Por Dios, no aceptes. Porque el gerente general tiene muchísima responsabilidad. Sí, puede ser demandado por por los derechos que representa y por sus propios derechos. Está muy bien, doctora Borneo. ¿Alguien Gracias. más? Doctora, perdón, no Claro, puedo utilizar el emoji no de se levantar preocupe. la mano, no me parece. Dígame, doctora. Bájale un poquito. Nene. Ya. Doctor, una pregunta respecto a lo que preguntó Carlita. Por ejemplo, para demandar por sus propios derechos, ¿es pertinente hacerlo cuando hablamos de una compañía, pero también, por ejemplo, de fundaciones e incluso de sociedades anónimas, o habría algún tipo de diferencia por la representatividad legal que se tiene en este? Bueno, mi fuerte no es el derecho societario, ¿no? Pero de lo que yo entiendo se podría demandar, ¿por qué? Porque incluso recuerden el artículo 36. El artículo 36 del Código del Trabajo señala que, y la jurisprudencia lo ha determinado, que basta que el trabajador demande de quien recibe las órdenes, porque hace las veces de empleador, aunque no fuera el representante legal. Tiene la representación del empleador ante ese grupo. Y si recibe las órdenes, y pasa esto, ¿no? Recibe las órdenes de la jefa de talento humano, que miren, no es gerente general, que no debería ser demandada por sus propios derechos, sin embargo, es demandada por sus propios derechos también. La jefa de talento humano, ¿por qué? Porque ejerce las funciones de dirección y administración de la empresa. Entonces, yo creo que si para lo menos hay la facultad, igual para lo más. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Doctora Jacome. Buenos días, doctora, muy amable. Bueno, felicitándole por por su ponencia, doctora, súper ilustrativa.
Pero doctora, abusando también de su conocimiento, yo quiero hacerle una pregunta de un Claro. caso que tengo especial. Estoy por demandar, es un señor, un ex trabajador, ¿no? Su mejor sueldo fue de $2.000. El asunto es que este señor ha tenido un hijo con discapacidad y él ya realizó el acta de finiquito, le despidieron, a este señor le despidieron. Y él ya realizó el acta de finiquito, aceptó el dinero que le dieron, pero esa acta no firmó porque él reclamaba los derechos de su hijo con discapacidad. Ya, doctora, he leído al respecto, pero tengo una confusión porque la ley dice que no es obligatorio que él haya mencionado que tenía un hijo con discapacidad para reclamar los derechos del hijo. Son 18 pensiones, ¿no? 18 sueldos, quiero decir. Pero también hay un artículo que menciona que dicha discapacidad del menor debió haber sido calificada antes del despido intempestivo del ¿Ya? señor. Ya, yo estoy confundida, doctora. Realmente no sé qué es lo que realmente está vigente para poder demandar y solicitar esas pensiones. A ver, doctora, primero le digo que usted tiene un juicio ganado, porque ya Ya. no hay discusión del despido intempestivo. ¿Cuál es la única discusión? Si procede o no la indemnización del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Y qué dice? Dice que la persona con discapacidad o la persona que tuviera a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será beneficiaria a la indemnización de 18 meses de la mejor remuneración. Esto quiere decir, ¿qué es lo único que usted tiene que probar, doctora? Porque ya no hay el hecho controvertido de cómo terminó la relación laboral. Que el, el padre está a cargo de su hijo. Nada más, absolutamente nada más. Y con eso reclamar, si la mejor remuneración ha sido 36.000 dólares, que no fueron contempladas en el acta de finiquito. Porque Sí, recuerde que aunque el trabajador firme algún documento, lo puede impugnar. Entonces, está muy bien su caso. Le reclamaría, listo. Muy amable, doctora. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta en el chat A ver. y de Lenin Fuentes. Allá, dice, en cuanto al artículo 36 del Código del Trabajo, se podría hacer constar como demandados tanto al supervisor que fue el que le llevó a trabajar, aunque quien le paga era el gerente de la empresa. Bueno, aquí no hay mucha duda. ¿Por qué? Porque el supervisor es un trabajador. Solo del texto se desprende que es un trabajador y que hay un gerente general que es el empleador. Se debe demandar al gerente general. Doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Le saluda el abogado Víctor Caicedo, defensor público del Cantón Naranjito. Buenos días. Qué gusto, Solo una doctor. pregunta, por favor. Claro, No manejo el día laboral, no la manejo para nada, pero solo una pregunta que tengo en la mente. mucho Una gusto. vez que la Inspectoría de Trabajo le ratifica el visto bueno en contra de mi defendido, ¿no, verdad? Ya, Ajá. le ratifican el visto bueno. ¿Qué derechos tiene él a esa empresa que él trabajó durante 8 años? Ya, primero, tiene derecho a cobrar todos los haberes que estuvieran pendientes, ¿no? Pero aún más, él puede impugnar el visto bueno, aunque ¿Ante ya quién? haya resuelto por el inspector del trabajo e incluso ya haya sido resuelto en apelación ante el juez del trabajo. Porque el artículo 183 del Código del Trabajo dice que para el juez, la resolución de visto bueno tendrá el valor de informe y será apreciado con criterio judicial. Eso quiere decir que él tiene todavía la posibilidad de que le reconozca que la terminación de la relación laboral no fue legal porque la resolución de visto bueno no tiene sustento. Esto es lo que tiene que probar en el juicio sumario ante el juez del trabajo y si es así, tendrá derecho a las indemnizaciones por despido intempestivo. Ya, una preguntita. Ah, El obligarlo a trabajar más de las 8 horas, porque lo votan porque supuestamente le obligaban a trabajar, él trabajó las 8 horas, pero le obligaban a trabajar 4 horas más. Entonces, él no fue a trabajar, marcó las 8 horas y no marcó más allá de las 4 horas que le obligaban a trabajar.
¿Eso es causal para visto bueno? Yo entendería que no, ¿por qué? Porque los trabajos suplementarios y extraordinarios deben estar previamente regulados e incluso el código dice que se debe pedir autorización al inspector del trabajo, al Ministerio del Trabajo, perdón. Si bien esto no sucede en la práctica, porque cuando se trabaja más, se les pagan las horas suplementarias, considero que debe haber la voluntad de trabajar esas otras horas y no se puede obligar. No se le puede obligar al trabajador a que realice un trabajo fuera de la jornada máxima que está establecida en la ley. A mí no me pueden venir, aunque yo no soy trabajadora, pero vamos a pensar que soy trabajadora, a que venga a trabajar los días sábados. No me Dentro pueden de obligar. dentro de de lo que le toca cobrar a él, disculpe que la interrumpa, de lo que le toca cobrar a él, ¿y los años de servicio tienen que pagarle estando el visto bueno en contra o no le pagan los años de servicio? Yo supongo que usted me dice el despido intempestivo. No hay despido intempestivo, no se le debe pagar. Solo los haberes que estuvieran pendientes. Pero si él quiere indemnizaciones, tiene que impugnar esa resolución de visto bueno ante el juez de trabajo, por Eso vía hay judicial. un término ahí para apelar el visto bueno. 3 años, 3 años para impugnar, Disculpe, desde que terminó le la agradezco. relación laboral. Muy am- Con le mucho gusto, agradezco, doctor. sí. Con mucho gusto, doctor Caicedo. Doctor Tenemasa. Muy amable, doctora, muchas gracias. Disculpe la interrupción continua. Doctora, una consulta, me queda una duda en materia laboral, pero es sujetos a lo que es el régimen laboral de las empresas públicas, en el sentido de cuál es el juez natural, porque ahí se habla del Código de Trabajo, los reglamentos internos, y bueno, entonces como hay normativas mixtas, el juez natural de una persona que ha sido trabajadora sujeto a contratos ocasionales o nombramientos profesionales, el juez natural es un juez de trabajo, juez de la laboral, obligatoriamente es al contencioso administrativo. Esa duda tengo la doctora, muy amable. Ya, a ver, vamos a ver el régimen de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Primero pensemos en los trabajadores. Doctor Tenemasa, si es una persona que tiene un contrato individual de trabajo porque prestó sus servicios lícitos y personales bajo la subordinación de su empleador y recibe a cambio una remuneración, aunque diga contrato ocasional, aunque diga contrato civil, aunque diga nombramiento, es un trabajador. Hay conductores con nombramiento. Es un trabajador. Está sujeto al Código del Trabajo. Entonces, no importa si labora en el sector público o en el sector privado, el trabajador siempre está sujeto al Código del Trabajo. Y somos competentes los jueces del trabajo para conocer esas causas. Por eso, ustedes cuando tengan la clase de mediación, es interesante porque aunque el contrato diga prestación de servicios, si reúne y diga la controversia tiene que sujetarse a mediación, si reúne los requisitos del Código del Trabajo bajo el principio de primacía de la realidad que dice que más estaremos a los hechos que a los documentos, es un trabajador. Entonces, como es un trabajador, está sujeto a la jurisdicción laboral, al Código del Trabajo y son los jueces del trabajo. Por excepción, la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que los jueces del trabajo también conocemos las controversias que surjan entre los servidores públicos de carrera y sus empleadores. Pero miren qué injusta que puede ser esta ley. ¿Por qué? Porque los trabajadores están sujetos al Código del Trabajo. Los servidores públicos estamos sujetos a la LOCEP. A nosotros para sacarnos nos tienen que seguir un sumario administrativo, ¿no? Pero a los servidores públicos de carrera de las empresas públicas, las normas que nos habla el doctor Temesaca de talento humano son aquellas que regulan estas relaciones laborales de todos los trabajadores y servidores públicos que laboran en estas empresas. ¿Y quiénes determinan esas normas? Los directorios de las empresas públicas. Pueden haber unas normas en una empresa, vamos a pensar en Petroecuador, otra en la empresa pública metropolitana de agua potable, y esto no hay unificación. Entonces es por eso que los servidores públicos de carrera están insistiendo en que haya un solo régimen para ellos, porque están como en la mitad. Los trabajadores sí están protegidos por el Código del Trabajo. Eso es, doctor Tenemasa. ¿Alguien más? Tenemos también otra pregunta en el chat de Johnny Varela. A ver. Mm, Ya, dice, a un trabajador con 40% de discapacidad se da por terminado el contrato de trabajo durante el tiempo de prueba.
¿podría el trabajador solicitar cualquier forma de indemnización? Bueno, eh, aquí hay una discusión. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha señalado que no se puede terminar el periodo ni con las mujeres embarazadas ni con los trabajadores en condición de discapacidad en el periodo de prueba. Pero ¿qué sí se puede hacer con estos grupos, no? Con todos los grupos vulnerables, solicitar un visto bueno si no han cumplido sus obligaciones como trabajadores. ¿Por qué no? Porque tengan una condición diferente, deben inobservar las obligaciones establecidas en el contrato. Entonces, si no hay ninguna condición que lleve a terminar la relación laboral, se podría alegar incluso un despido por discriminación. Si bien la ley determina que el periodo de prueba se puede terminar el contrato de trabajo, ya les digo, hay una protección especial para estos grupos o trabajadores que pertenecen a los grupos vulnerables. Veamos cuál otra pregunta. También un poquito más arriba tenemos de François Roux. Allá veo. Veo de la doctora Coronel. Eh, Buen día, doctora. En un negocio familiar, ferretería, se puede demandar a dos personas que eran las personas que daban las órdenes. El caso es que se presenta un visto bueno por abandono de trabajo por uno de los empleadores, pero en realidad el otro empleador le envió a trabajar en otra ciudad y así justifica que no estaba laborando. Sí, puede demandar, se puede demandar a las dos personas. ¿Y por qué lo va a demandar a las dos personas? Porque precisamente el trabajador va a querer probar que fue el otro empleador el que le envió a trabajar fuera de la ciudad para poder justificar. Entonces, entiendo que lo que la doctora Coronel señala es correcto. A ver, me dice François, me decía. Ya, aquí. Para reclamar la indemnización por discapacidad, ¿necesariamente debe ser calificado como tal? No. Y eso es importante porque yo les contaba en una capacitación de la Defensoría Pública y les decía, ¿no? Yo les decía, nosotros tuvimos el caso de la historia de María, que tuvo una hija con el 84% de discapacidad. María había laborado 5 años en su trabajo y fue despedida intempestivamente. Ella obtuvo el carnet de discapacidad de su hija Valentina en una fecha posterior al despido. Sin embargo, ella sabía que esto era injusto y por lo tanto demandó en primera instancia y se dijo que como no tenía el carnet de discapacidad, entonces no era acreedora a las indemnizaciones. En segunda instancia se confirmó. Y en la Corte Nacional es realmente donde ella encontró eco para su caso. Porque nosotros dijimos que el carnet de discapacidad no demuestra la existencia de la misma, sino que es un documento formal que le hace acreedor a ciertos beneficios. Tanto más que cuando nació la niña, la jefa de talento humano hizo una colecta para que María pudiera ayudarse en los gastos médicos que lo provocó la discapacidad de la niña. María continuamente pedía permisos porque la niña necesita cuidados médicos y atención permanente. Pedía anticipos de sueldo cuando tenía que hacerle algunos exámenes especiales a la niña. ¿Y cómo podía decir el empleador que desconocía de esta condición? Porque no hubo el carnet de discapacidad. Lo mismo pasa con las enfermedades catastróficas, que puede ser que esta condición de discapacidad obtengan el carnet después de que ha terminado la relación laboral. Sin embargo, el empleador tenía conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque estuvo hospitalizado el trabajador. Además, pedía permisos para hacerse atender. Entonces, no se puede negar esta indemnización. Así que, para reclamar la indemnización que nos dice la doctora Ron, no necesariamente debe estar calificada la condición de discapacidad. ¿Que va a ser más fácil defender? Sí, pero no es una condición necesaria. Tenemos otra pregunta en el chat. Ya, veamos. Tenemos otra pregunta. Dice, buen día, doctor. En caso de contratar a una mujer en modalidad de contrato productivo de 1 año y no se desee renovar el contrato y la trabajadora se encuentra embarazada, ¿puede reclamar alguna indemnización? Sí, no se la puede despedir en contratos ocasionales, por ejemplo, no se la puede despedir mientras está embarazada y mientras goce del periodo de lactancia. Si se firma un contrato que tiene un periodo,
se debe respetar la estabilidad de la mujer hasta que concluya el periodo de lactancia. Así que sí puede reclamar una indemnización. Esas son todas las preguntas. Nadie más ha levantado la mano y me ha puesto. Bueno, agradecerle, doctora, por su importante intervención y también agradecer a todas las personas que se han conectado por su tiempo y atención. Les recordamos que la capacitación continuará el día de hoy en una segunda jornada de 3 a 5. Por favor, conectarse y está habilitado el link de registro para su asistencia. No olviden que si no se registran en las dos jornadas, no podrán acceder al certificado. Muchas gracias nuevamente, doctora. Que tenga un buen día y un buen día con todas y todos. Muchas gracias, buenos días con todos y siempre comprometida con la Defensoría Pública. Gracias. Gracias, doctor. Entiendo tu parte. Gracias, doctora, muy amable.